La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán, segunda parte, libro 4, capítulo 9. Ahora que nuestros oponentes no han logrado mantener su objeción contra la verdad de la igualdad del Hijo con el Padre sobre la base de su generación, les permite ver que su bien conocido recurso de controversia, su tergiversación habitual, está frustrado. Su uso común es proponer este acertijo: ¿cómo puede el Hijo ser igual al Padre? Si es Hijo, antes de ser engendrado no existía. Si existió, ¿por qué fue engendrado? Y los hombres que plantean dificultades planteadas por Arrio niegan rotundamente ser arrianos. Por lo tanto, exigen nuestra respuesta con la intención de que si decimos el Hijo existía antes de ser engendrado, nos responderán sutilmente: si es así, entonces antes de ser engendrado fue creado, y no hay diferencia entre él y los demás seres creados, porque él comenzó a ser criatura antes de comenzar a ser hijo. A esto añaden: ¿por qué fue engendrado si ya existía? ¿Porque era imperfecto y para después ser más perfecto? Mientras que si respondemos que el Hijo no existía antes de ser engendrado, inmediatamente responderán: luego, al ser engendrado, fue traído a la existencia sin haber existido antes de ser engendrado, para ellos llevar de allí a la conclusión que el Hijo existía cuando no existía. Pero quienes plantean esta dificultad y se esfuerzan en envolver la verdad en una nube, nos digan ellos mismos si el Padre ejerce su poder de engendrar dentro o fuera de límites de tiempo. Si dicen dentro de los límites de tiempo, entonces atribuirán al Padre lo que objetan contra el Hijo, de modo que parezca que el Padre ha comenzado a hacer lo que antes no era. Si su respuesta es sin tales límites, entonces ¿qué les queda sino resolver por sí mismo el problema que han propuesto y reconocer que el Hijo no es engendrado bajo límites y condiciones de tiempo, ya que niegan que el Padre así engendra? Si pues el Hijo no es engendrado dentro de límites de tiempo, somos libres de juzgar que nada pudo haber existido antes del Hijo, cuyo ser no está limitado por el tiempo. Si en verdad algo existía antes del Hijo, se sigue inmediatamente que en Él no fueron creadas todas las cosas en el cielo ni en la tierra, y se muestra que el apóstol se equivocó al exponerlo así en su epístola en Colosenses 1:16. Mientras que si antes de ser entregado no había nada, no veo por qué se puede decir de Él: antes de quien no existía ninguno, fue después ninguno. A esta consideración debemos unir otra de sus objeciones más blasfemas, que cubre un propósito sutil de confundir el sentido y la comprensión de la gente sencilla. Se preguntan si todo lo que llega a su fin tuvo también en algún momento un comienzo. Si se les dice que lo que tiene un fin también tuvo un comienzo, entonces vuelven a la acusación con la pregunta de si el Padre ha dejado de engendrar a su Hijo. Al otorgarles nuestro consentimiento, concluyen que la generación del Hijo tuvo un comienzo, lo cual, si se permite, parece seguirse que si la generación tuvo un principio, parece haber comenzado en aquel que fue engendrado. De modo que uno que no había existido antes puede ser llamado engendrado, siendo su intención cerrar la investigación estableciendo como concluyente que hubo un tiempo en el que el Hijo no existió. Además de esto, hay otras objeciones vanas como las que las personas con su labia de lengua fácilmente presentarían. Dicen: si el Hijo es el verbo del Padre, entonces se le llama engendrado en cuanto que es verbo. Pero Él es la palabra, no es una obra. Ahora bien, el Padre ha hablado de diversas maneras, Hebreos 1:1, de donde se sigue que ha engendrado muchos hijos si ha hablado su palabra y no la ha creado como obra de sus manos. Oh necios, hablando como si no supieran la diferencia entre la palabra pronunciada y la palabra divina, que permanece eternamente nacida del Padre, nacida, digo, no solo pronunciada, en quien no hay combinación de sílabas, sino la plenitud de la deidad eterna y vida sin fin. Colosenses 1:19, 2:9, Juan 1:4, 5:26, 11:25, 14:6, Apocalipsis 1:18. Sigue otra blasfemia con la que preguntan si fue por su propia voluntad o por obligación que el Padre engendró a su Hijo, con la intención de que si decimos por su propia voluntad, que aparezcamos como aunque reconocimos que la voluntad del Padre precedió a la generación divina, y para responder que habiendo algo que precedió a la existencia del Hijo, que el Hijo no sea eterno con el Padre, o que Él, como el resto del mundo, es un ser creado, por cuanto está escrito: Él hizo todas las cosas tantas como quiso. Salmo 115:3.
aunque esto no se habla del Padre ni del Hijo, sino de aquellas criaturas que el Hijo hizo. Mientras que si respondemos que el Padre engendró a su Hijo por obligación, pareceríamos haber atribuido enfermedad al Padre. Pero en la generación eterna no hay condición previa, ni de voluntad, ni de desgana, y por tanto tampoco puedo decir que el Padre engendró por su libre albedrío, ni tampoco que el Padre por obligación, porque engendrar no depende de la posibilidad determinada por la voluntad, sino que más bien parece estar en un cierto derecho y propiedad del ser oculto del Padre. Porque así como el Padre no es bueno porque quiera o esté obligado a hacerlo, sino que está por encima de estas condiciones, es decir, es bueno por naturaleza, así también el ejercicio de su poder generativo no es ninguna de las dos cosas, voluntad ni por necesidad. Sin embargo, aceptemos su propuesta, concedido que la generación depende de la voluntad de aquel que genera. ¿Cuándo dicen que se produjo este acto de voluntad? Si fue en el principio, entonces claramente el Hijo estaba en el principio. Si la voluntad es eterna, entonces también el Hijo es eterno. Si la voluntad comenzaba a existir, entonces Dios Padre, tal como era, estaba tan disgustado consigo mismo que hizo un cambio en su condición, es decir, sin su Hijo se degradaba a sí mismo. En su Hijo comenzó a complacerse. Seguir las consecuencias de los mismos. Si el Padre concibió según la naturaleza humana el deseo de engendrar, entonces también pasó por todas las experiencias que acontecen a los hombres antes de que se produzca el nacimiento. Pero encontramos que la generación no está determinada simplemente por la voluntad, sino que es un objeto de deseo. Así traicionan su propia impiedad los que quieren que la generación de Cristo haya tenido un principio para que parezca no el verdadero engendramiento del verbo permanente, sino la emisión de palabras que pasan y se olvidan y que por la intrusión de la premisa de una multitud de hijos pueden tener la garantía de negar la posesión personal de Cristo de los atributos divinos con el fin de que Él no sea considerado ni el Hijo unigénito ni el primogénito. Y por tanto, que dada la creencia de que su existencia tuvo un comienzo, también puede considerarse designada para tener un fin. Pero no tuvo principio el Hijo de Dios, pues ya estaba en el principio, y tampoco tendrá fin, pues Él es el principio y el fin del universo. Apocalipsis 1:8, 2:8, 3:14, 22:13, Isaías 41:4, 44:6 y 48:12. Siendo el principio, ¿cómo podría tomar y recibir lo que ya tenía? ¿O cómo llegará a su fin siendo Él mismo el fin de todas las cosas, para que en ese fin tengamos una morada sin fin? La generación divina no es un acontecimiento que ocurre en el transcurso del tiempo dentro de sus límites y por tanto ante ella el tiempo no existe y en ella el tiempo no tiene lugar. Una vez más, su pregunta inútil y sin objetivo no encuentra ninguna escapatoria para entrar. Incluso cuando se dirige a la creación misma, es más, de hecho las existencias temporales parecen, en ciertos casos, no admitir ninguna división del tiempo. Por ejemplo, la luz genera resplandor, pero no podemos concebir que el resplandor comience a existir después de la luz, ni que la luz exista antes que el resplandor, porque donde hay luz, hay resplandor, y donde hay resplandor, también hay una luz, y así no podemos tener luz sin resplandor, ni resplandor sin luz, porque tanto la luz está en el resplandor como el resplandor en la luz. Así enseñó el apóstol a llamar al Hijo el resplandor de la gloria del Padre, Hebreos 1:3, porque el Hijo es el resplandor de la luz de su Padre, coeterno por causa de la eternidad del poder, inseparables por unidad del brillo. Si entonces no podemos comprender el misterio ni disociar estos objetos creados en el cielo que vemos sobre nosotros, podemos comprender a aquel a quien no vemos que está por encima de toda existencia creada, Dios, tal como está en el lugar santísimo de su propia generación. ¿Podemos hacer del tiempo una barrera entre Él y el Hijo cuando todo el tiempo es creación del Hijo? Se hacen pues, y no digan más que antes de ser engendrado el Hijo no existía, porque la palabra antes es una marca del tiempo, mientras que la generación es anterior a todos los tiempos creados, Hebreos 1:2. Por lo tanto, lo que viene después de una cosa no viene antes, y la obra no puede ser antes del hacedor, ya que necesariamente los objetos hechos tienen su comienzo en el artífice que los hace. ¿Cómo puede considerarse que la acción habitual de cualquier objeto creado existe antes que su creador, mientras que todo el tiempo es una creación y toda creación ha tomado su ser de su creador? Por lo tanto, quisiera examinar más a fondo
a nuestros oponentes, que se consideran tan astutos, y hacerles aplicar bien su teoría a la existencia humana, ya que la usan para menospreciar la gloria de la existencia de Dios y mantenerse alejado de cualquier confesión de un misterio inescrutable de la generación divina. Quiero que encuentren fundamento para su objeción en los hechos de la generación humana. Del Hijo de Dios afirman que antes de ser engendrado no existía. Es decir, dicen esto de la sabiduría, del poder, de la palabra de Dios, cuya generación nada sabe antes de sí misma. Pero si, como nos quieren hacer creer, hubo un tiempo en que el Hijo no existió, lo cual es una blasfemia afirmar, entonces hubo un tiempo en que a Dios le faltó la plenitud de la perfección divina, si después pasó por un proceso de engendrar a un hijo. Para mostrarles, sin embargo, la debilidad y transparencia de su objeción, aunque no tenga relación real con ninguna verdad divina o humana, le mostraré que los hombres existieron antes de que nacieran. De lo contrario, demuestren que Jacob, quien mientras aún estaba escondido en la cámara secreta del vientre de su madre, suplantó a su hermano, no había sido nombrado ni ordenado antes de que él naciera. Génesis 25:23. Demuestren que Jeremías tampoco lo había sido antes de su nacimiento, a quien le llega el mensaje: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que salieras del vientre te santifiqué y te di nombre de profeta entre las naciones. Jeremías 1:5. ¿Qué testimonio podemos tener más fuerte que el caso de este gran profeta, que fue santificado antes de nacer y conocido antes de tener forma? ¿Qué diré también de Juan, de quien su santa madre da testimonio de que, estando aún en su seno, percibió en espíritu la presencia de su Señor y saltó de alegría, como recordamos que está escrito cuando leemos: porque he aquí, tan pronto la voz del saludo entró en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi vientre? Lucas 1:44. ¿Existía o no entonces el que profetizó? Por supuesto que sí. Seguramente existía el que adoraba a su Señor. Estaba en el ser quien habló en el vientre de su madre. Así, Isabel fue llena del espíritu de su hijo, y María santificada por el espíritu de ella. Pues así se puede encontrar registrado que el niño saltó en su vientre e Isabel fue llena del Espíritu Santo. Considere la fuerza adecuada de cada palabra. De hecho, Isabel fue la primera en escuchar la voz de María, pero Juan fue el primero en sentir la graciosa presencia de su Señor. Dulce es la armonía de profecía con profecía, de mujer con mujer, de niño con niño. Las mujeres pronuncian palabras de gracia. Los bebés se mueven en secreto, y a medida que sus madres se acercan unas a otras, entablan misteriosas conversaciones de amor. Y en un doble milagro, aunque en diversos grados de honor, las madres profetizan en el espíritu de sus pequeños. ¿Quién, preguntó, fue el que realizó este milagro? ¿No fue el Hijo de Dios quien hizo existir al no nacido? Así pues, vuestra objeción no logra reconciliarse con las verdades de la existencia humana. ¿Puede alcanzarla con los misterios divinos? ¿Qué quiere decir con tu principio de que antes de ser engendrado no existía? ¿Estuvo el Padre ocupado durante algún tiempo en la concepción, de modo que pasaron ciertas épocas antes de que el Hijo fuera engendrado? ¿Estaba Él como las mujeres en dolores de parto, de modo que solo estos dolores? ¿Estaba Él como las mujeres en dolores de parto? ¿Por qué buscamos husmear en los misterios divinos? Las Escrituras me dicen los efectos necesarios de la generación divina, no cómo se hace. Capítulo 10. No son pocos los que plantean además esta objeción de que está escrito: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come también vive por mí. Juan 6:58. ¿Cómo?, preguntan. ¿Es el Hijo igual al Padre cuando ha dicho que vive por el Padre? Quienes se nos oponen por este motivo, que nos digan primero qué es la vida del Hijo. ¿Es una vida otorgada por el Padre a quien carece de vida? Pero, ¿cómo podría el Hijo dejar de poseer vida siendo él mismo la vida? Como dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. En verdad, su vida es eterna, así como su poder es eterno. ¿Hubo un tiempo entonces en el que, por así decirlo, la vida no se poseía a sí misma? Acordaos de lo que se lee hoy acerca del Señor Jesús. Él murió por nosotros, para que, ya sea que despertemos o durmamos, vivamos por Él. 1 Tesalonicenses 5:10. Aquel cuya muerte es vida, ¿no lo es, viendo que la divinidad es vida eterna? Pero
¿Está verdaderamente su vida en poder del Padre? Bueno, Él mostró que ni siquiera su vida corporal estaba en poder de ninguna otra, como lo tenemos registrado. Pues dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerlo y nuevamente tengo poder para tomarlo. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Juan 10:17. ¿Debe entonces considerarse que su vida divina depende del poder de otro, cuando su vida corporal no estaba sujeta a ningún otro poder que el suyo propio? Porque habría sido el poder de otro, de no ser por la unidad del poder. Pero así como nos da a entender que la entrega de su vida fue hecha por su propio poder y por su libre albedrío, así también nos enseña, al entregarla en obediencia al mandato de su Padre, la unidad de los suyos con los suyos, la voluntad del Padre. Si pues no ha habido un tiempo en que la vida del Hijo tuvo algún comienzo, ni ningún poder al que haya estado sujeto, consideremos cuál fue su significado cuando dijo, así como el Padre viviente me envió y yo vivo por Él. Expliquemos su significado lo mejor que podamos, o mejor dicho, que Él mismo lo explique. Notemos pues lo que dijo en una parte anterior de su discurso. De cierto os digo. El primero te enseña cómo debes escuchar. De cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:54. Primero planteó que hablaba como hijo de hombre. ¿Piensas entonces que lo que él ha dicho como hijo del hombre acerca de su carne y su sangre debe aplicarse a su divinidad? Luego añadió, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:56. Le oyes hablar de su carne y de su sangre. Percibes las sagradas promesas, transmitiéndonos los méritos y poder de la muerte del Señor. Juan 6:52. Y deshonras su divinidad. Escuchen sus propias palabras cuando dijo, el Espíritu no tiene carne ni huesos. Lucas 24:39. Ahora bien, nosotros cada vez que recibimos los elementos sacramentales, que por la misteriosa eficacia de la santa oración se transforman en carne y sangre, mostramos la presencia y muerte del Señor. 1 Corintios 11:26. Luego, después de llamarnos a tomar nota de que habla como hijo de hombre y de mencionar frecuentemente y repetidamente su carne y su sangre, añade, así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así que el que me come también vive en mí. ¿Cómo suponen entonces que debemos entender estas palabras? Así como el Padre viviente me envió, yo vivo por el Padre. Así también el que me come, él también vive por mí. El significado es este. Como soy enviado por el Padre y desciendo del Padre, así, de acuerdo con ello, vivo por el Padre. Pero, ¿con qué carácter fue enviado y descendió? Sino como hijo de hombre, como él mismo lo dijo antes. Nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Así como fue enviado y descendió como hijo del hombre, así como hijo del hombre vive por el Padre. Además, el que le come, lo come como a hijo del hombre, también vive por el Hijo del Hombre. Así ha comparado el efecto de su encarnación en su venida. ¿No inferimos juntas la igualdad del Hijo con el Padre y su enseñanza con los hombres, aunque en clara distinción mutua? Porque, ¿qué significan las palabras? Como Él vive por el Padre, así también nosotros vivimos por Él. Sino que el Hijo vivifica al hombre de tal manera como el Padre vivificó en el Hijo la naturaleza humana. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo a quien quiere da vida. Juan 5:21, como ya lo dijo el mismo Señor. Así, la igualdad del Hijo con el Padre se establece simplemente sobre la unidad en la acción de vivificar, ya que el Hijo vivifica como lo hace el Padre. Reconocer, pues, la eternidad de su vida y soberanía. Nuevamente, se descubre nuestra semejanza con el Hijo y una cierta unidad con Él en la carne, porque así como el Hijo de Dios fue vivificado en la carne por el Padre, así también el hombre es vivificado, porque así está escrito, que así como Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, así también nosotros como hombres somos vivificados por el Hijo de Dios. Romanos 4:24. Según esta interpretación, entonces, la inmortalidad no solo se aplica a nuestra condición por gracia de generosidad, sino que también se proclama como propiedad de Dios. Esto último porque es la divinidad la que vivifica. El primero porque la humanidad es vivificada en Cristo.
Pero si alguien aplicara la fuerza de cualquiera de las comparaciones a la deidad de Cristo, entonces el Hijo de Dios estaría al mismo nivel que los hombres, de modo que el Hijo de Dios vive por el Padre. Así como nosotros vivimos por el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios concede la vida eterna mediante don gratuito. Nosotros no podemos hacerlo. Si pues se le pone al mismo nivel que nosotros, tampoco Él nos concede este don. Que los discípulos de Arrio tengan entonces la debida recompensa por su fe, que no es obtener la vida eterna en el Hijo. Ahora, iré más lejos. Si nuestros oponentes se complacen en aplicar la enseñanza de este pasaje al principio de la eternidad de la sustancia divina, que escuchen una exposición. ¿No parece nuestro Señor decir claramente que así como el Padre es un Padre viviente, así también el Padre es un Padre viviente? ¿También vive el Hijo? ¿Y quién puede no observar que aquí debemos entender una referencia a la unidad de la vida, ya que la misma vida es la vida del Padre y la vida del Hijo? Porque dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Ha dado en razón de la unidad con Él. Él ha dado, no para quitar, sino para ser glorificado en el Hijo. Él ha dado, no para que Él, el Padre, pueda guardarla, sino para que el Hijo la tenga en posesión. Pero los arrianos piensan que debe oponerse a esto el hecho de que Él haya dicho, vivo por el Padre. Con certeza, supongamos que conciben las palabras como refiriéndose a su divinidad. El Hijo vive por el Padre, porque es el Hijo engendrado del Padre por el Padre, porque es de una sola sustancia con el Padre, por el Padre, porque es el verbo dado del corazón del Padre. Salmo 45:1, Septuaginta. Porque salió del Padre, porque es engendrado de las entrañas del Padre. Salmo 110:3, Septuaginta. Porque el Padre es fuente y raíz del ser del Hijo. Pero tal vez puedas insistir, si sostenéis que el Hijo, al decir, y yo vivo por el Padre, habló de la unidad de vida que subsiste entre el Padre y el Hijo, ¿no se sigue que descubre la unidad de vida entre el Hijo y la humanidad al decir que el que me come, ese vive por mí? Aún así, así como confieso la unidad de la vida celestial que subsiste en el Padre y el Hijo en razón de la unidad de la sustancia de la divinidad, así también, salvo las prerrogativas de la naturaleza divina o las que son efectos de la encarnación de nuestro Señor, afirmo del Hijo una participación de la vida espiritual con nosotros en virtud de la unidad de su humanidad con la nuestra, porque como las celestiales, tales son también las celestiales. Además, así como en Él nos sentamos a la diestra del Padre, no en el sentido de que compartimos su trono, sino que descansamos en el cuerpo de Cristo. Digo, así como tenemos parte en la sesión de Cristo por razón de la unidad corporal, así también vivimos en Cristo en razón de la unidad de nuestros cuerpos con su cuerpo. No solo pues no tengo miedo del texto que dice vivo por el Padre, sino que no lo tendría aunque Cristo hubiera dicho vivo por la ayuda del Padre. Ahora bien, otra objeción comúnmente esgrimida por ellos parte del texto que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, a fin de que su Hijo sea glorificado por él. Juan 11:4. Pero no solo el Hijo es glorificado por el Padre y por el Padre, como está escrito, glorifícame Padre, Juan 17:5. Y también dice, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios es glorificado en él y Dios le glorificará, Juan 13:31-32. Sino también el Padre es glorificado por el Hijo, porque la verdad ha dicho, yo te he glorificado en la tierra, Juan 17:4. Por tanto, así como el Hijo es glorificado por el Padre, así también vive por el Padre. Hay algunos que al considerar estas palabras han llegado a suponer que el griego doxa significa opinión, creencia, en lugar de gloria, y por lo tanto han interpretado de la siguiente manera: te he dado una doxa en la tierra, he terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora, oh Padre, dame una doxa, es decir, he enseñado a los hombres a creer acerca de ti de tal manera que sepan que tú eres el Dios verdadero. Establece también en ellos respecto a mí la creencia de que soy tu Hijo y verdadero Dios. Capítulo 11. Llegamos ahora a este ridículo método intentado por algunos de mostrar una diferencia de poder para subsistir entre el Padre y el Hijo, basándose en el testimonio apostólico, cuando dice que está escrito, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por Él. 1 Corintios 8:6.
Se insta a que ninguna diferencia en el grado de majestad divina se pueda significar en la afirmación de que todas las cosas son del Padre y por el Hijo, mientras que nada es más claro que aquí se da una razón clara de la omnipotencia del Hijo, ya que si bien todas las cosas son del Padre, sin embargo todas son por el Hijo. El Padre no está entre todas las cosas porque a Él se le ha confesado que todas las cosas le sirven. Salmo 119:91. Tampoco el Hijo se coloca entre todas esas cosas, pues todo fue hecho por medio de Él. Juan 1:3. Y todas las cosas existen juntas en Él, y Él está sobre los cielos. Colosenses 1:17. El Hijo, por tanto, no existe entre, sino sobre todas las cosas, siendo en verdad, según la carne del pueblo de los judíos, pero al mismo tiempo Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9:5-1-3. Teniendo un nombre que está sobre todo nombre, Filipenses 2:9, de quien se dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, Salmo 8:6. Pero al hacer todas las cosas sujeto a Él, no quedó nada que no esté sujeto, como ha dicho el apóstol, Hebreo 2:8. Pero supongamos que las palabras del apóstol estuvieran dirigidas con referencia al Señor encarnado. ¿Cómo entonces podemos dudar de la incomparable majestad de su divina generación? Cierto es, pues entre el Padre y el Hijo no puede haber diferencia de poder, ya que el mismo apóstol ha dicho que todas las cosas son de aquel por quien son todas las cosas, como dice, porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Ahora bien, si como suponen se habla solo del Padre, no puede ser que sea a la vez omnipotente, porque todas las cosas son de Él, y no omnipotente, porque todas las cosas son por Él. Su propia manifestación, entonces, declaran al Padre falto de poder y no omnipotente, y al menos estarán confesando con su propia boca, aunque sea en contra de su voluntad, la omnipotencia tanto del Hijo como la del Padre. Pero decidan ellos si entenderán esta afirmación acerca del Padre. Si así lo deciden, entonces todas las cosas son a través de Él. Si deciden que se habla del Hijo, entonces todas las cosas son de Él, así como del Padre. Pero si todas las cosas también son por el Padre, entonces seguramente no hay argumento para disminuir el honor debido al Hijo. Y si todas las cosas son del Hijo, el Hijo debe ser honrado de la misma manera que el Padre. En caso de que nuestros oponentes sospechen que nos estamos aprovechando de alguna intrusión de un solo versículo espurio en el texto, revisemos todo el pasaje. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Así exclama el apóstol. Cuán inescrutables son tus juicios y sus caminos indescifrables. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién fue el primero en darle y recibir su recompensa? Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Entonces, ¿de quién creen que se habla aquí? ¿Del Padre o del Hijo? Si es el Padre, entonces respondemos que el Padre no es la sabiduría de Dios, sino el Hijo. Pero, ¿qué hay que sea imposible para la sabiduría de la cual está escrito, por ser todopoderosa y permanente, hace nuevas todas las cosas en sí misma? Sabiduría 7:27. Leemos pues de la sabiduría no como próxima, sino como permanente. Así tenéis la autoridad de Salomón para enseñarnos de la omnipotencia y eternidad de la sabiduría y también de su bondad, porque está escrito, pero la malicia no vence a la sabiduría. Sabiduría 7:30. Pero a propósito, cuán inescrutables, dice el apóstol, son tus juicios. Ahora bien, si el Padre ha dado todo el juicio al Hijo, Juan 5:22 establece que el Padre señala al Hijo como el juez. Pero ahora, para mostrarnos que habla del Hijo, no del Padre, procede San Pablo diciendo, ¿quién fue el primero en darle? Porque el Padre ha dado al Hijo, pero fue como un reconocimiento de los derechos de aquel a quien ha engendrado, no a modo de generosidad. Por tanto, siendo innegable que el Hijo ha recibido de manos del Padre, como está escrito, todo me ha sido dado por mi Padre, Mateo 11:27. Sin embargo, al decir, ¿quién fue el primero en dárselo? El apóstol no ha negado que el Hijo haya recibido dones del Padre en virtud de su naturaleza. Pero si ha demostrado que del Padre y del Hijo ninguno puede decirse antes que el otro,
ya que aunque el Padre haya dado dones al Hijo, pero Él no los ha otorgado de la misma manera que a uno que comenzó a hacer después de Él. Entonces, la Trinidad increada es incomprensible, que es de una eternidad y gloria, y no admite diferencia de tiempo ni grado de precedencia. Sin embargo, si nos sentimos más obligados a observar aquellos manuscritos griegos que dicen «tis prosedoxen afto», está claro que aquel a quien nada se le puede añadir no es desigual a aquel que es perfecto y completo. Por tanto, si se entiende mejor este pasaje del apóstol en su totalidad con referencia al Hijo, vemos que también del Hijo debemos creer que todas las cosas son de Él, como está escrito, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Sin embargo, aunque supongan que el pasaje es obra del Padre, recordemos que así como leemos que todas las cosas son de Él, así también leemos que todas las cosas son por Él, lo cual es decir que la autoridad del Padre y del Hijo se extiende sobre todo el universo creado. Y aunque ya hemos demostrado la omnipotencia del Hijo por la omnipotencia del Padre, aún así, puesto que siempre están inclinados a menospreciar, consideren que menosprecian tanto al Padre como al Hijo. Porque si el Hijo está limitado en poder, porque todas las cosas son por Él, ¿acaso decimos además que el Padre también está limitado, porque todas las cosas son también por Él? Pero para hacerles comprender que estas frases no implican diferencia, mostraré una vez más que es la misma persona de quien es y por quien es, y que leemos que las cosas están relacionadas de ambas maneras, sea con el Padre o con el Hijo, o incluso con el Espíritu Santo. Encontramos, fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Dejemos que nuestros adversarios sopesen el significado de las palabras del apóstol que dice somos llamados por el Padre, y lo establezcan como una señal de inferioridad en relación al Hijo, cuando se dice que somos creados por el Hijo. El Padre nos ha llamado a la comunión con su Hijo, y esta verdad nosotros, como por deber, recibimos devotamente. El Hijo ha creado todas las cosas, y los seguidores de Arrio imaginan que aquí no tienen el decreto de un libre albedrío, sino de un servicio forzado realizado servilmente. Nuevamente, para obtener una comprensión más completa de que por cuanto somos llamados por el Padre a la comunión con el Hijo, no hay diferencia de poder en el Padre y en el Hijo, observemos que la comunión misma tiene su comienzo en el Hijo, pues está escrito, porque de su plenitud hemos recibido todos. Aunque, si seguimos el texto griego del Evangelio, debemos traducir de su plenitud, Juan 1:16. Mirad pues, cómo hay comunión tanto por el Padre como por el Hijo, y sin embargo, no es una comunión diferente, sino una y la misma, y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1:3. Obsérvese además que la Escritura habla de que tengamos una comunión no solo del Padre y del Hijo, sino también del Espíritu Santo. Pues está escrito, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora pregunto, ¿en qué aparece aquel por quien son todas las cosas menos que aquel de quien son todas las cosas? ¿Es porque se le declara trabajador? Pero el Padre también obra, porque es verdadero quien dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Por tanto, como el Padre obra, así también el Hijo obra. Y así quien obra no está limitado en poder ni abyecto, porque el Padre también obra. Siendo así, lo que el Hijo tiene en común con el Padre, e incluso lo que el Hijo tiene por el Padre, no debe ser menos estimado, para que los herejes no deshonren aún más al Padre en la persona del Hijo. No debemos pasar por alto, para silenciar las disputas de la incredulidad arriana, aquellas palabras del mismo San Juan, que dejó constancia en otra escritura, cuando dijo, si sabéis que Él es justo, sabed que el que hace justicia es nacido de Él. 1 Juan 2:29. Pero ¿quién es justo? Sino el Señor que ama la justicia. Salmo 11:8. ¿O quién? Como nos advierten los textos anteriores, tenemos que nos asegure la vida eterna si no tenemos al Hijo. Por tanto, si el Hijo de Dios nos ha prometido vida eterna y es justo, seguramente nacemos de Él. De lo contrario, si nuestros adversarios niegan que hemos nacido del Hijo por gracia, también niegan su justicia. Por tanto,
Debes creer que todas las cosas son del Hijo de Dios, así como de Dios Padre, porque así como Dios es el Padre de todo, así también el Hijo es el autor y creador de todo. Vemos entonces la vanidad de este cuestionamiento, ya que es válido para el Hijo, como del Padre, que de Él, por Él y en Él sean todas las cosas. Hemos mostrado cómo todas las cosas son de Él y también cómo todas las cosas también son por Él. Y esto refiriéndose a cada una de las personas de la Trinidad, de quienes se puede describir de Él, o por Él, o en Él, formando así la Trinidad. ¿Quién duda entonces de que todas las cosas están en Él? Cuando otra escritura dice, porque en Él fueron fundadas todas las cosas que están en los cielos y en Él fueron creadas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Colosenses 1:16. De Él entonces tienes gracia, a Él mismo tienes por creador, en Él encuentras el fundamento de todas las cosas. Capítulo 12. Hay todavía otra escritura que nuestros oponentes comúnmente objetan contra nosotros para probar su división contra la divinidad del Padre y la divinidad del Hijo. Es decir, las palabras de nuestro Señor en el Evangelio que dicen, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid y el labrador, dicen, son de naturaleza diferente y la vid está en el poder del labrador. Así pues, quieren ellos hacernos creer que el Hijo, en cuanto a su divinidad, es semejante a una vid, de modo que si un viñador no es nada, entonces puede ser esa vid descuidada e incluso desarraigada. Así hacéis malabarismos con una mentira de la letra de la Escritura que dice que nuestro Señor se llamó a sí mismo la vid, pretendiendo con ello el misterio de su encarnación. Sin embargo, si estáis decididos a discutir sobre la letra, yo también confieso, proclamo que el Hijo se llamó a sí mismo la vid. Porque ay de mí si niego esa promesa de la salvación a su pueblo. ¿Cómo entonces os proponéis comprender la verdad de que el Hijo de Dios se llamó vid? Si interpretas el dicho con respecto a la sustancia de su divinidad y si supones tal diversidad de divinidad entre el Padre y el Hijo como la que hay en la naturaleza entre un labrador y una vid, insultas doblemente tanto al Padre como a la vid, es decir, al Hijo. Al Hijo, porque si, como afirmas, Él es, en cuanto a su divinidad, inferior a un labrador, entonces al mismo tiempo debes ser estimado por debajo del apóstol Pablo, ya que Pablo ciertamente se llamó a sí mismo un labrador, como lo encontramos escrito. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. 1 Corintios 3:6. ¿Querrás entonces que Pablo sea mejor que el Hijo de Dios? Hasta aquí el único insulto. En cuanto a lo otro, aquí radica que si el Hijo es la vid respecto de su persona eternamente engendrada, entonces, habiendo dicho, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, Juan 15:5, ese divinamente engendrado parezca ser de una sustancia con nosotros. Pero, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? Dice Éxodo 15:11, como está escrito, y nuevamente en los Salmos dice, ¿quién habrá entre las nubes que sea igual al Señor? ¿Y quién entre los hijos de Dios será como Dios? Salmo 139:6. Además, menospreciáis no solo al Hijo, sino también al Padre, porque si el término labrador debe comprender en su designación como la prerrogativa de la soberanía del Padre, entonces, siendo también Pablo un labrador, ponéis en pie de igualdad al apóstol, a quien negáis que el Hijo sea igual con el Padre. Además, está escrito, pero ni el que planta es algo, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento. 1 Corintios 3:7. Descansaréis la plenitud de la majestad del Padre en un nombre, una palabra, así como decís que representa debilidad. Porque si el que planta es nada y el que rega nada es, sino que es Dios quien da el crecimiento. Observad lo que vuestra blasfemia pretende, incluso exponer al Padre al desprecio bajo el título de labrador y exigir otro Dios que proporcione el aumento del trabajo del Padre. Por lo tanto, malvadamente piensan ensalzar la dignidad de Dios Padre con ese uso del término labrador, en el que Dios Padre es rebajado al nivel de hombre como designado por un título común. Sin embargo, ¡qué maravilla! Si como creéis los herejes, el Padre debe ser exaltado por encima de un Hijo cuya divinidad no difiere en nada de la condición común de la humanidad. Si suponéis que al Hijo se le ha dado el título de vid con respecto a su divinidad,
entonces lo estimáis no solo como sujeto a corrupción y sujeto a los cambios de viento y clima, sino incluso como partícipe únicamente de la humanidad, ya que la vid y sus ramas son de una sola naturaleza, de modo que el Hijo de Dios parece no haber tomado sobre sí nuestra carne por el misterio de la encarnación, sino por haber surgido totalmente de la carne. Pero sí confesaré abiertamente que su carne, aunque nacida en un nacimiento nuevo y misterioso, era sin embargo de la misma naturaleza que la nuestra, y que esta es la prenda de nuestra salvación, no la fuente de la generación divina. Él es verdaderamente la vid porque soporta mis sufrimientos siempre que la humanidad, hasta ahora frágil, se apoya en él y madura con abundante fruto de renovada devoción. Pero si el poder del labrador te atrae, dime, te lo ruego, ¿quién fue el que habló por el profeta diciendo: oh Señor, házmelo saber para que lo sepa? Entonces vi sus pensamientos. Fui llevado como cordero inocente al matadero y no lo supe. Consultaron juntos contra mí, diciendo: venid, echemos leña en su pan. Jeremías 11:18. Porque si el Hijo habla aquí del misterio de su futura encarnación, ¿por qué sería una blasfemia suponer que las palabras se dicen acerca del Padre? Porque seguramente es el Hijo quien habla en un pasaje anterior que dice: yo te planté como vid fructífera, ¿cómo te has vuelto amarga y vid silvestre? Jeremías 2:21. Así ves que también el Hijo es labrador, el Hijo de un mismo nombre, es decir, usando una misma palabra con el Padre, y una sola obra, una sola dignidad y sustancia. Si pues el Hijo es a la vez vid y labrador, claramente inferimos el significado de la vid con respecto al misterio de la encarnación. Pero nuestro Señor no solo se ha llamado vid, sino que también se ha dado por voz del profeta el título de racimo. Incluso cuando Moisés, por orden del Señor, envió espías al valle, Números 13:24. ¿Qué es ese valle? Sino la humildad de la encarnación y la fecundidad de la pasión. Pienso, en verdad, que se le llama racimo porque de la vid sacada de Egipto, es decir, del pueblo de los judíos, creció un fruto para el bien del mundo. En verdad, ningún hombre puede entender el racimo como una muestra de la generación divina. O si hay alguien que así lo entiende, no deja otra conclusión abierta que debemos creer que ese racimo surgió de la vida. Y así, en su locura, atribuyen al Padre lo que se niega a creer del Hijo. Pero si ya no queda lugar a duda de que el Hijo de Dios se llama vid con respecto e intención de su encarnación, veis qué verdad oculta era la que nuestro Señor tenía en cuenta al decir: el Padre es mayor que yo. Juan 14:28. Porque después de esta premisa procedió inmediatamente a decir: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Para que supieras que el Padre es mayor en cuanto viste y cuida la carne de nuestro Señor, como el labrador viste y cuida a sus vides. Además, la carne de nuestro Señor es la que podía aumentar de estatura con la edad, Lucas 2, y ser herida por el sufrimiento para que todo el género humano descansara protegido del calor pestilente de los placeres de este mundo bajo la sombra de la cruz, donde se extienden sus miembros. Continuaremos nuestra narración de la segunda parte en el libro 5 en nuestro próximo audio.